en esta ocasión con el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario. Alejandro, bienvenido a TV Ciudad otra vez. Un placer, Martín, un saludo y bueno, a las órdenes. Hace casi 5 años que estás realizando la tarea, porque abriste en el mismo cargo la gestión, por allá por el 1 de marzo del año 2015. Faltan menos de 2 meses para el final del trabajo, porque el 1 de marzo vuelve a cambiar el gobierno. ¿En qué está la Dinama en esta etapa tan especial, cuando en realidad dentro de poco empieza otra administración? Bueno, lo primero que, como dijo el presidente, nosotros estábamos trabajando hasta el último día. Yo, de hecho, me quedé ahora en enero. Las distintas áreas, la Dinama, prepararon la documentación de la transición a la espera que esté designado designada quien sea quien quede en mi cargo. Y bueno, en este momento gestionando la Dinama, que siempre aparecen desde las áreas que aparecieron la semana pasada, sí, y que estuvieron tratando de averiguar, bueno, con la Intendencia de Montevideo, con la de Canelones. Sí, siempre hay con el tema medioambiental, uno nunca se aburre. Pero bueno, igual de pronto para esa transición, ¿no? Con respecto a ese fenómeno, por lo que, digamos, demostraron los análisis que se hicieron este martes, no se encienden alarmas, digamos, pero recuerdo que a esta altura del verano pasado hablábamos mucho de las cianobacterias. Este año no se está hablando tanto. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad lo que sucede es que el Uruguay, fruto de, digamos, la región, fruto de las actividades económicas, en particular la agropecuaria, que es la que genera mayor aporte de fósforo a los cursos de agua, genera condiciones para el desarrollo de distintos microorganismos, en particular la cianobacteria, que es un organismo bien particular porque son las únicas bacterias que generan fotosíntesis, son milenarias, de hecho son las que generaron las condiciones para que exista oxígeno en la atmósfera, o sea que realmente estamos hablando de miles de años, de millones de años. Y bueno, cuando se dan las condiciones particulares de altas temperaturas, agua estancada, mucha transparencia, digamos, para que la luz acceda, ellas consiguen tener un medio favorable y se desarrollan. En el verano pasado lo que se vio fue algo muy anómalo desde el punto de vista del clima, porque en fin de año llovió de una manera muy inusual en la cuenca media y baja del río Uruguay, en 3 días lo que llovía en 2 meses, y luego vinieron picos de calor extremos con alertas meteorológicas de altas temperaturas del INUMED y ausencia de viento del sur, con lo cual todo el río de la Plata se transformó en un gran lago con mucha agua dulce, que la salinidad también es un factor que la frena, y bueno, después vino hacia la costa. Eso no es esperable que suceda todos los años. Probablemente lo que está pasando ahora sea lo que debemos acostumbrarnos más, que es cianobacterias en determinadas condiciones, en determinadas playas del frente costero, más sobre el río de la Plata y menos sobre el oceánico. De hecho, en el oceánico este año no hemos tenido ningún fenómeno. Hubo en la laguna del Sauce, ahora está viendo en alguna zona del Río Negro, San Gregorio de Polanco, y bueno. Pero a otro nivel, digamos. Claro, más bien a nivel de playa, digamos, y no tanto de extensivo y masivo como fue el verano pasado. Se dan fenómenos particulares, por ejemplo, el fenómeno que vimos ahora es un alga que va más bien asociada a agua salada y que tuvo, fruto de la sequía, un avance del frente salino que generó condiciones para que ella se desarrollara y bueno. ¿Qué fenómeno es ese, perdón? No, porque los microorganismos tienen distintas condiciones para desarrollarse. Esta en particular es un microorganismo, es una alga que se desarrolla con alta salinidad. Entonces, bueno, la de la semana pasada. La semana pasada. Bien. Sí, la que afectó Canelones y Montevideo. Exacto, digamos. Que es una filamentosa que se genera esas como manchas que parecían como de oleosa, pero en realidad eran microorganismos, que en este caso además no tienen ningún tipo de riesgo. Pero bueno, se están dando las condiciones, el cambio climático también, obviamente, cosas que pasaban cada más tiempo, están pasando más seguido. Y bueno, es un fenómeno que ha llegado, nosotros hemos trabajado con las intendencias costeras, el sistema de banderas es el que uno tiene que estar atento, digamos, cuando va a la playa. Nosotros tenemos en el Observatorio Ambiental a todas las intendencias y también las del río de Uruguay, con el sistema de banderas cargadas en la web, por tanto uno puede ver, previo ir a la playa, cuál es la situación de la playa que uno quiere ir, ¿no? Ahora, a veces cometemos el pecado de ser muy montevideanos céntricos, digamos, ¿no? Entonces, como este año, centrándonos en particular en las cianobacterias, no hay una problemática tan visible en la capital y de la capital hacia el este, de repente nos olvidamos de los lugares que mencionaste, por ejemplo, Laguna del Sauce, otros lugares del Uruguay más profundo que sí están teniendo en este verano la problemática. ¿Qué pasa cuando
se genera el fenómeno? ¿Cómo se actúa con esas poblaciones que a veces dependen de esos cursos de agua? Nosotros lo que estamos trabajando es, con la comunidad científica como en 3 niveles. El primero es el tratar de determinar las causas y ver cómo corregirlo. Eso es lo que trabajamos en Santa Lucía, en Sauce y en Río Negro. De hecho, en Santa Lucía se ha logrado trabajar bastante bien, se ha reducido lo que es el incremento que venía teniendo el río a valores más estables. Ahora lo que queda es bajar. Lo segundo es, bueno, después que se presenta, cómo determinarlos con tiempo, de manera que la población tenga la información y pueda tomar las decisiones. Y eso estamos trabajando mucho con imágenes satelitales, fotointerpretación. Hoy, desde la INAMA, tenemos computadoras que van evaluando la salinidad, la turbidez, la concentración de clorofila, que permite ver dónde podría llegar a estar habiendo problemas, y en contacto con las intendencias, para que pongan la bandera sanitaria y que los guardavidas, que los hemos capacitado, puedan asesorar a la población. En principio hay distintos niveles de floraciones, cuando ya llega la parte de espuma, que es la intensa, cuando puede haber problema, y ahí obviamente la recomendación de no ingerir, que es el principal problema, porque puede llegar a tener algún tipo de toxina. Mucho cuidado con los niños, que a veces juegan en la arena, se lo comen, y además tiene un índice corporal más desfavorable que un adulto, por lo tanto puede llegar a tener problemas. Por suerte en Uruguay no ha habido problemas asociados a toxicidad, pero hay que estar alerta y la población tiene que estar informada, ¿no? Me quiero centrar ahora en la cuenca del río Santa Lucía, que abastece a más de la mitad del país, ¿no? Es decir, la gente que accede al agua potable en el área metropolitana y otros lugares cercanos depende justamente de esa cuenca. Y a fines del año pasado hubo un momento en el cual se habló fuerte, digamos, del tema, porque el presidente de la República actual, Tabaré Vázquez, le ofreció o puso a disposición del nuevo gobierno un proyecto de ley que planteaba 2 grandes acciones para mejorar las condiciones de esa cuenca. La construcción de una represa en el arroyo Casupá, que es parte de la cuenca, desagua en el Santa Lucía, y también la construcción de una planta de tratamiento de lodos, porque hay allí también, con los lodos que, salen de la planta de OCE, una problemática que hay quienes dicen genera contaminación. ¿Qué mirada tiene la DINAMA de esa propuesta de Vázquez, que se da sobre el cierre de la gestión y queda sujeta a lo que resuelva el próximo gobierno? Bueno, eso es fruto del trabajo que venimos haciendo estos años a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel más general, incluso más allá de la INAMA, donde se vino trabajando las medidas, las 11 medidas, digamos, que se habían establecido, evaluándolas y presentando a través de un decreto las medidas que le llamamos de segunda generación, las lecciones aprendidas y hacia dónde ir en muchos aspectos. En su momento lo que sucedió con los lodos es que OCE, que es un organismo que además tiene, como ustedes saben, una tarifa que es con un fin social, o sea, realmente el plan de inversiones de OCE está muy asociado a lo que es las necesidades de saneamiento y agua potable, hacía que tuviera la necesidad de priorizar. Eso lo planteó OCE. Entonces, frente a la situación de generar sistemas de tratamiento que eliminaran fósforo, que era el principal problema, generar relación a bacterias, o hacer la inversión en la planta de lodos, que es un sistema que ya de la época de los ingleses, o sea, que lleva más de 100 años operando, que es cuando yo clarifico el agua. Cuando uno habla de agua potable, ¿de qué estamos hablando? Yo tomo el agua de un río, que es un agua turbia, con determinadas condiciones, la clarifico, que básicamente lo que hago es esas pequeñas partículas de suspensión, las aglomero, las saco del sistema y eso queda un agua clarificada. Después la esterilizo con cloro y demás, tiene todo un proceso de filtración y demás. Pero ese lodo que queda, que es las partículas de suspensión, históricamente las plantas de tratamiento lo que hacían de potabilización era volcarlas aguas abajo. Es una práctica que hoy en día el estado del arte indica que no es lo más adecuado, porque esos lodos terminan sedimentando, generando un cambio morfológico en el río, no es adecuado. Pero parecía más crítico el atacar el fósforo que esto, que llevaba ya décadas y décadas, que se postergara 3-4 años, no parecía tan crítico. Entonces ya estaba planificado, de hecho lo venimos trabajando con OCE, que la inversión se hiciera el periodo que viene. Eso está en la medida de segunda generación, se hizo antes de las elecciones, o sea que es algo que ya estaba planificado. Y lo de la represa de Casupá cumple 2 objetivos. El primero es pensar con una mirada de mediano plazo de abastecimiento de agua potable. Hoy el área metropolitana tiene su reserva en lo que es la represa que tiene OCE en Florida, que digamos que es la que
frente a situaciones de sequía, ¿no? Paso Severino, frente a situaciones de extrema sequía, es la que se utiliza como reserva. Lo que se está viendo en las proyecciones es que probablemente dentro de unos años esa reserva, y más con las sequías extremas, cambio climático, no alcance. Entonces es necesario tener otra reserva de agua potable para estar tranquilos como país y como área metropolitana, que no voy a tener un problema de abastecimiento. Entonces, se trabajó todo este periodo desde el punto de vista técnico en definir cuál sería el mejor lugar. Se presentó el estudio de impacto ambiental, de hecho, lo están analizando los técnicos de la DINAMA, esa represa, que es una represa para abastecer durante 60 días a 1.800.000 personas, y además permite regular el flujo de agua en el río. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una sequía y el río se transforma en el lago, que es donde se generan las condiciones muchas veces para el desarrollo de las cianobacterias, yo puedo liberar agua de esta represa para que el agua corra y no se genere estancamiento que desarrolla la cianobacteria. Hay un punto interesante ahí, porque claro, las represas son necesarias, pero tienen contraindicaciones, podríamos decir. Por supuesto, hay que estudiarla porque además está bastante claro que el represamiento, cuando hay exceso de fósforo, es lo que genera el desarrollo de cianobacterias. Entonces nosotros, en el estudio de impacto ambiental se está estudiando mucho. De hecho, en las medidas de segunda generación lo que se propone es un área protegida en la zona de la cuenca del Casupá, justamente para prevenir que no vengan contaminantes que desarrollen en la propia represa la cianobacteria. Área protegida de la producción, digamos, exacto, en la que no se pueden generar emprendimientos productivos. No, o que están regulados como con normas más exigentes que otros porque abastece agua potable, va a abastecer de agua potable el área metropolitana. En el fósforo lo que incide fundamentalmente es la agricultura como actividad en los niveles de fósforo. Sí, los balances que nosotros hemos hecho en los distintos cursos varían entre un 80 o un 95% del aporte de la actividad agropecuaria. Después, obviamente, las ciudades aportan, las industrias también aportan. ¿Y la ganadería? Porque, perdón, bueno, la actividad general, gambera, ¿no? quiero decir, ¿no? Porque la cuenca del Santa Lucía está también vinculada con lo que en otros sentidos se define como la cuenca lechera. Claro. ¿Qué pasa con los tambos cercanos a los arroyos y los ríos? Eso lo consideramos como actividad agropecuaria, salvo el procesamiento, que tiene un efluente concreto, que bueno, ahí sí se consigue una fuente puntual, pero bueno, ahí tenés desde la pastura, que se le agrega fertilizante, hay un montón de estrategias agrícolas que incorporan fertilizante. Entonces, lo que estamos estudiando que quizás algo que obviamente fue una mejora, que es la siembra directa, porque no está el arado, no está la tierra expuesta a que cuando venga la lluvia la arrastre con el fertilizante del río, con la pérdida de suelo, que es un recurso a cuidar, pero también aportando fósforo. Lo que se vio que cuando uno hace la siembra directa, después la fertilización es lo que se llama el boleo en superficie. Se tira el fertilizante de superficie. Históricamente se pensó que, o se creía que el fertilizante tenía mucho menor movilidad en el medio ambiente que lo que tiene, porque después de muchos años se empieza a armar lo que se llama una estratificación, o sea, una alta concentración de fósforo en superficie. Entonces, cuando viene la lluvia, se lleva más fósforo del que debería llevarse. Entonces, con la Facultad de Agronomía estamos estudiando de poder incorporar el fósforo dentro de la tierra y no en superficie. Son todas cuestiones que hay que estudiar y que estamos viendo en conjunto, en este caso, con el Ministerio de Ganadería. Pero, sin duda, que también hay que estudiar otras formas de producir, como la agroecología, o otras maneras de producir que además tienen paquetes tecnológicos asociados más benévolos. Estamos hablando de menos pesticidas, menos agregado de maquinación o digamos, alteración de lo que es el medio natural. ¿Y el mercado lo lleva a eso? Digo, porque acá hay una tensión entre la necesidad de, llegar a modelos de producción menos contaminantes, pero la necesidad que tienen quienes producen de vender más, de producir más, en fin, de tener emprendimientos más rentables. Entonces, ¿cómo se relaciona lo uno con lo otro? Lo que pasa es que yo creo que en Uruguay tenemos una ventana de oportunidad. Pensar que Uruguay va a ser competitivo en base a commodities me parece que es un error, porque ahí lo único que puedes ajustar son los costos. Y Uruguay siempre va a ser un país de costo alto, porque no tenemos escala, porque acá se cuida el ambiente, porque los derechos de los trabajadores se cuidan y en otros países no. Por lo tanto, es muy difícil que Uruguay pueda competir. Eso que implica que cuando los precios de los commodities están altos está todo bien, pero cuando bajan hay problemas y lo hemos visto en el campo. Entonces Uruguay tiene una gran oportunidad de apostar a mercados de alto valor agregado que paga de una manera diferencial los valores ambientales. Lo estamos viendo con la carne y la trazabilidad. Hoy la carne uruguaya por kilo se paga $1 o $2 más. ¿Por qué? Por la sanidad, por la trazabilidad, porque tiene un valor agregado. Entonces, pongámosle el ambiente como un valor agregado más. Entonces, quizás soy un poco menos productivo, pero me lo pagan más y contamino menos. Entonces yo creo que ahí hay una ecuación que Uruguay debe avanzar fuertemente, nosotros estamos convencidos de eso. En la campaña con Daniel Martínez lo había incorporado de una manera muy fuerte
Y yo creo que el Uruguay en el mediano plazo se juega su futuro también apostando a producir distinto, ¿no? Se nos va la entrevista y tengo un par de temas para hacerte consultas. Siempre pasa lo mismo. Suele ocurrir. Hoy fuera de cámaras comentamos una información que compartimos minutos antes de recibirte, una entrevista que hoy dio Carlos María Uriarte, el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la que puntualmente habló de los agroquímicos y más puntualmente del glifosato. Dijo algo así como, lo deseable sería no precisarlo, pero en el corto plazo o mediano plazo, o sea, en el periodo que iniciará desde marzo, es un hecho que va a seguir autorizado. ¿Qué lectura hacen de la viabilidad de pensar la producción sin ese tipo de agroquímico a futuro? Bueno, lo que se decía, obviamente que en los esquemas productivos, incluso en el agroecológico, es necesario el agregado de productos para controlar plagas y demás. El tema es cómo uno pone el foco. Y hay una cosa que es clara, que si uno mira el mundo, el Uruguay tiene que avanzar en que cuando uno aprueba un plaguicida, tenga que tener más análisis de cómo eso termina afectando la salud de la población, más análisis de qué sucede en el ambiente de nuestro país. Ahí quizás el Uruguay deba avanzar más. Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto con la FAO y con el Ministerio de Ganadería y el de Salud, justamente en que el registro de plaguicidas tenga no solo una mirada de lo agropecuario, sino también una mirada de la salud y una mirada de lo ambiental. Probablemente estemos terminando con un informe sobre eso, que bueno, va a quedar para la próxima administración, pero yo creo que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente tiene que tener un rol más activo en lo que es la regulación y la aprobación de plaguicidas aplicadas en el Uruguay y también en pensar en otras formas de producción. Está trabajando la Comisión Honoraria de Agroecología, va a dejar un plan nacional de agroecología que nosotros estamos trabajando muy fuerte, que también es otra beta. Yo creo que lo que no hay que plantear es como un choque de trenes, sino decir, bueno, está este camino, pero exploremos este otro, avancemos, veamos cómo dan los números con este otro. Ahora, ¿es una utopía pensar en un país sin glifosato? Yo creo que no es una utopía, pero hay que hacer algo para que eso cambie. Eso implica investigar, implica averiguar costos, implica ver qué biocompuestos pueden ser sustitutos de esos. Digamos. Yo creo que el mundo va por ahí. Si uno mira la producción de soja orgánica de Brasil, es aún mayor que toda la producción de soja no orgánica que hace el Uruguay. Entonces, ¿por qué no podemos apostar a un mercado de alto nivel de ese tipo? Alejandro, para cerrar, en realidad es un tema central, pero había tantos para desarrollar que nos quedó para el final. ¿En qué fase de los procesos vinculados con el control de los impactos ambientales dejará el actual gobierno la cuestión de UPM cuando entregue el mando al gobierno que vendrá a partir de marzo? Bueno, UPM tiene aprobado la construcción de las distintas componentes y lo que estamos haciendo ahora es, a medida que avanza en la obra, va presentando sus planes de gestión de esa fase de la obra, o sea, la ingeniería de detalle ya con los cálculos específicos y ahí se va aprobando en función de cada fase de obra, digamos, esa es la situación en la que está, están en la parte inicial de las obras, digamos, en la zona y bueno, ahí siguen interactuando con los técnicos, está todo lo que implica el cuidado del Río Negro, los monitoreos, el tipo de descarga que finalmente le vamos a terminar aprobando para que pueda llevar adelante la planta. Venimos trabajando bien y yo creo que ahí hay un equipo técnico que es un patrimonio de los uruguayos, que yo supongo y estoy convencido que el futuro gobierno va a seguir cuidando, respetando, porque nos permite tener inversiones importantes para el país, pero con sostenibilidad ambiental, porque si yo invierto y a los 5 años quedó el curso contaminado, tengo un conflicto allí y hace que las inversiones no sean sostenibles. Y Uruguay necesita crecer, pero necesita crecer con una vida sostenible, ¿no? Gracias, Alejandro, y hasta la próxima.